Buen día, estimados estudiantes de bachillerato de Física 2. En esta sesión vamos a ver el tema de la hidrostática que corresponde al bloque 1 que lleva por título hidráulica. Les doy la más cordial bienvenida y les presento la orden del día. Vamos a ver una pequeña introducción, la hidráulica y su división, las características de los líquidos, así como la densidad y el peso específico. La hidráulica es parte de la física que estudia la mecánica de los líquidos. Esta va a ser por medio de cálculos matemáticos en el diseño de modelos a pequeña escala y experimentación, lo que hace posible determinar características de construcciones como presas, puertos, tuberías, canales, prensas y gatos hidráulicos. La hidráulica se divide en hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática se encarga de estudiar a los líquidos en reposo, mientras que la hidrodinámica, su objetivo de estudio son los líquidos en movimiento. Con respecto a las diferencias entre los fluidos y los sólidos a partir de sus propiedades físicas, recordemos que un fluido es toda sustancia y que sus moléculas pueden deslizarse unas sobre otras. Lo que sucede con los líquidos con respecto a los gases, bueno, pues ahí sus moléculas se mueven un poco más debido a que hay una mayor separación. Es importante recordar que un gas tiene una densidad y esta relación es entre su masa y la sustancia y también el volumen que ocupa. Recordemos que los líquidos son prácticamente incomprensibles, mientras que un gas también es expansible y pues su volumen no es constante. Por su parte, un líquido no tiene forma definida, sino que éste la va a tomar dependiendo del recipiente en que esté contenida. Vamos a seguir adelante mostrando cómo se presentan las propiedades de estos fluidos. Recordemos, para seguir avanzando, que dentro del estado de la materia, a partir de la estructura molecular, tenemos lo que es los tres estados físicos que más conocemos, y de acuerdo a la teoría cinética molecular con que se encuentran formadas, tenemos que en el sólido la energía cinética de las moléculas es mucho menor que la energía potencial, es decir, la cohesión que existe entre ellos. En los líquidos, la energía cinética y potencial de sus moléculas prácticamente son las mismas. En el estado gaseoso, la energía cinética de las moléculas es mayor que la energía potencial. Vamos a ver ahora las características de los líquidos y como primera instancia tenemos la viscosidad, la cual esta se va a originar por el rozamiento de las partículas que hay unas con otras cuando un líquido fluye. Y vemos aquí que tenemos dos sustancias con diferente viscosidad, como un líquido, digamos que sea un agua o una otra sustancia. Observamos que aquí su viscosidad, bueno, pues es más fluida, a diferencia de la imagen que tenemos aquí del chocolate. Vemos que su viscosidad es mucho más pronunciada que la primera. La tensión superficial, esta se presenta debido a la atracción que existe entre las moléculas de líquido, por lo que la superficie libre de líquido se va a comportar como una membrana finísima. Aquí tenemos una imagen de un mosquito donde podemos observar que la tensión superficial, de acuerdo a la interacción de las partículas que hay entre la superficie, esta se torna muy elástica, que puede soportar el peso del insecto. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. La cohesión, vamos a ver cómo se comporta, y la cual la tenemos en los estados sólidos, líquidos, gaseosos y de plasma.
La adherencia es la fuerza de atracción que existe es la fuerza de atracción que se manifiesta entre moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Generalmente, estas sustancias deben de ser diferentes para que puedan tener una adherencia adecuada. Aquí tenemos la adición, la cohesión, cómo se está comportando. En los tubos capilares podemos ver que la adherencia va a ser en la capilaridad vemos cómo también ahí se forma la fuerza adhesiva. La capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si hay tubos muy delgados. Aquí podemos ver cómo se forman meniscos por el agua y por el mercurio. Si ustedes pueden observar, el menisco del agua está en forma cóncava, mientras que la del mercurio está en forma convexa. Aquí vemos el comportamiento de una pared capilar, cómo hay la fuerza de cohesión entre las moléculas del agua, que es lo que tenemos aquí, así como la fuerza de cohesión en la superficie, que vendrían siendo todas estas, y la fuerza de adhesión entre la sustancia y la pared capilar, que son las flechitas de color rojo. Todo esto es lo que se presenta, y todos estos circulitos, bueno, están representados como las moléculas del agua. Aquí vemos cómo se comporta esa fuerza, y entre más delgado sea el tubo capilar, vemos que hay una mayor altura sobre la superficie del líquido en que se encuentra. Entre más grueso sea el capilar, bueno, pues va a ser menor la altura en la cual se va a estar presentando el menisco, en este caso de un fluido que parece ser agua. La densidad y el peso específico. Bien, la densidad o masa específica se define o se va a definir como el cociente que resulta de dividir la masa de una sustancia dada entre el volumen que ocupa, y la expresión matemática va a estar dada por la letra ρ, una letra griega, sobre m, que es la masa, sobre el volumen. Recordemos que las unidades del Sistema Internacional de la Densidad es kilogramos sobre metro cúbico. El peso específico lo vamos a obtener dividiendo su peso entre el volumen que ocupa, y la expresión matemática está dada por peso específico igual a densidad sobre gravedad. Aquí tenemos que el peso específico de una sustancia va a estar dada en newtons sobre metro cúbico, y el peso de la sustancia en newtons. El volumen que ocupa va a ser en metros cúbicos. Ahora vamos a ver unos ejemplos de densidad y peso específico. En este primer ejemplo vamos a calcular la densidad del aluminio si sabemos que 2 metros cúbicos tiene una masa de 400 kilogramos. Vamos a considerar 5 pasos para poder dar solución a nuestro problema. El primer paso que debemos de tomar en cuenta es definir quiénes son los datos. En este ejemplo nos dice que tenemos una masa de 400 kilogramos y que la densidad del aluminio tiene un volumen de 2 metros cúbicos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que nos están pidiendo? La densidad. En el paso número 3 vamos a poner la fórmula, que sería densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Recordemos que las unidades tienen que ser en kilogramos sobre metro cúbico, y lo que vamos a hacer es la sustitución. En el numerador ponemos el dato de la masa, que serían 4000 kilogramos, y en el denominador el dato del volumen, que son 2 metros cúbicos. Al realizar el cociente de 4000 entre 2 me va a dar como resultado 2000 kilogramos sobre metro. Por lo tanto, la densidad del aluminio con esa masa va a ser de 2000 kilogramos sobre metro cúbico. Otro ejemplo sería cuál es el peso específico del oro si su densidad es de 193 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí ya nos están dando el dato de la densidad
y vamos a buscar el peso específico. Los datos, tengo la densidad que son 193 kilogramos sobre metro cúbico, tenemos el valor de G que es de 9.8 metros sobre segundos, la incógnita que nos están pidiendo es el peso específico, la fórmula que me va a ayudar a encontrar las soluciones peso específico va a ser igual a densidad por gravedad, vamos a sustituir los datos, peso específico va a ser igual a la densidad que en este caso es de 193.000 kilogramos sobre metro y la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo. Observamos que aquí tenemos, al solucionar este problema, este producto de 193.000 por 9.8 me va a dar la cantidad de 1.891.400 newton sobre metro. Recordemos que un newton está definido por metro por kilogramo, ¿sí?, sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos las unidades de metro, ¿sí? Con este, bueno, pues algunas se van a fusionar. Tenemos el metro, tenemos el kilogramo y tenemos el segundo al cuadrado. Por eso tenemos newton sobre metro cúbico. Por lo tanto, la solución, el peso específico va a estar definido como 1.891.400 newton sobre metro cúbico. En otro ejemplo me piden que calcule el peso y el peso específico de un cubo de aluminio cuyo volumen es de 27 centímetros cúbicos y tiene una masa de 284 gramos y vamos a considerar a la gravedad como 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí tenemos la masa, como dato tenemos la masa que es de 284 gramos, el volumen que es de 27 centímetros cúbicos y el dato de la gravedad que nos la están dando de forma específica como 980 centímetros sobre segundo. Tenemos dos incógnitas que calcular, el peso y el peso específico. Como primer lugar vamos a considerar el peso, que en este caso vamos a llamarlo como el inciso A, el peso, que el peso está definido como la masa por gravedad, por lo tanto vamos a sustituir los datos, que en este caso peso va a ser igual a masa por gravedad, que serían 284 gramos por 980 centímetros sobre segundo. Al realizar mi producto de 284 por 980 me va a dar un resultado de 278.320 dinas. Y para el peso específico va a ser igual a masa por gravedad sobre el volumen. En este caso, pues tenemos ya el peso, que es masa por gravedad. Ya no hay que calcularlo porque ya lo vamos a tomar de lo que acabamos de realizar, que sería 278.320 dinas sobre el volumen, que en este caso son de 27 centímetros cúbicos. Al realizar este cociente voy a obtener un valor de 10.308.148 dinas sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, mi solución va a ser el peso, va a ser 278.320 dinas y el peso específico va a ser 10.308.48 dinas sobre centímetro cúbico. Con estos ejemplos nosotros ya podemos resolver los problemas para la densidad y el peso específico, los cuales se compartieron en clase con sus respectivas tablas de valores, tanto de viscosidad como de densidad y peso específico de algunas sustancias, y también vamos a ver todo lo que corresponde a alguna actividad experimental, así como actividades formativas. Bueno, sin más, les comparto la referencia bibliográfica y les agradezco su atención, no sin antes desearles un excelente día. Seguimos en contacto. Buen día.